y voy a compartir mi pantalla. Buenas noches. Quiero compartir pantalla en este momento para que podamos iniciar hoy con esta breve capacitación. Hay muchos temas que podemos nosotros manejar con en los bienes raíces y algo que hace un par de años más o menos fue como un pequeño detonante en mí, fue precisamente saber esta frase, el buyer person o el buyer persona o la persona, nuestro cliente ideal, que es a quien nosotros podemos o debemos venderle, ¿verdad? A veces nosotros, bueno, hoy quiero hablar de eso, luego en la siguiente semana podríamos hablar del buyer journey, que es como la forma o el método hasta llegar a vender, porque algo interesante y es que en los bienes raíces, se presta para que nos hagamos multiusos. Y como la mayoría de nosotros lo expresó, estamos aquí precisamente como para suplir la necesidad económica, posiblemente para buscar un ingreso extra, pero a veces empezamos a agarrar de todo, ¿verdad? Que vivienda usada, vivienda nueva, que proyectos residenciales, que propiedades urbanas, que propiedades rurales, que montañas, que valles, que turismo, que etcétera. Entonces, nos dispersamos tanto que al inicio yo pienso que siempre es bueno conocer un poquito de cada área, pero en el proceso debemos nosotros irnos enfocando en las personas o en los clientes ideales para nuestro segmento. Doña Glenda decía, bien, y es que normalmente nos acercamos a las personas como afines, ¿verdad? Las personas que nos conocen, y el acercarnos a esas personas que nos conocen ya nos van recomendando, confían en nosotros, nos dan propiedades para vender, etcétera. Entonces eso nos permite a nosotros precisamente ir encontrando ese tipo de persona o ese cliente ideal al que debemos nosotros irnos enfocando. Entonces, el tema de la persona ideal que nosotros debemos de enfocarnos va a depender precisamente de un análisis que vamos a ir como desglosando para que ustedes lo vayan como primero comprendiendo y ya luego que vayamos estructurándolo. La persona o el buyer persona es una como representación ficticia de la persona o el cliente ideal, donde yo puedo encontrar o conocer datos demográficos, los comportamientos, las motivaciones, las necesidades de esa persona y que con algunas estrategias ya enfocadas en ese segmento, en ese avatar, o en ese cliente ficticio que yo le puedo poner incluso un nombre, yo puedo precisamente concentrarme en atraerlos. Por ejemplo, en el área de bienes raíces, la parte de vivienda, tenemos personas que son compradores solteros y que están recién graduados y que quieren invertir. Tenemos personas que están comprometidas, tenemos personas recién casadas, tenemos personas con padres que son padres de adolescentes, tenemos personas ya con padres de universitarios, tenemos personas mayores que incluso algunos de ellos tenían una casa muy grande y hoy ya no quieren una casa grande, sino una casa pequeña. Entonces, si empezamos a borbandear todos los segmentos, posiblemente no estamos enfocados y obviamente el tema de las ventas va a ser más difícil, pero cuando nosotros logramos conocer la persona ideal a quien nosotros estamos vendiéndole, entonces es más fácil porque ya usted sabe cuáles son sus deseos, cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones. Entonces todo eso precisamente nos apoya o nos sirve a nosotros para ir conociendo a quién venderle y cómo venderle, porque esa es la parte clave, ¿verdad? Cómo venderle. Entonces, no sé si habían escuchado ese término de buyer persona, si no es precisamente un buen momento para que podamos enriquecerlo, la persona y del cliente ideal a quien nosotros debemos enfocarnos. Ahí, en el caso de nosotros, recordemos que hay como dos buyer personas y es una enfocada en los vendedores, es Juan Pérez, tiene una propiedad que quiere vender, él es un cliente mío. Y está también María López, que ella quiere comprar. Entonces, en el caso de nosotros, ambos, a quien nosotros le servimos para ayudarle a vender una propiedad es nuestro cliente, o puede ser un buyer persona, y también a quien nosotros le estamos vendiendo una casa puede ser un buyer persona. ¿Van conmigo? Sí, Ok, ok, listo. Entonces, pensando en eso, es importante que nosotros podamos definir ese buyer persona. Y aquí dentro de los objetivos principales que quisiera yo enfocar para el día de hoy, primero es que podamos entender
qué es un buyer persona para que nosotros lo podamos aplicar en el sector inmobiliario. También que nosotros podamos aprender a identificar y a segmentar. Nosotros podríamos enfocarnos en 2 o 3 personas. Hay quienes son expertos en rentas. Entonces, en el caso de un equipo tan rico, que es el que espero que se vaya haciendo acá, con todo lo que estamos buscando crecer, entonces podemos decir, ya yo no me voy a complicar buscando alquileres, porque yo sé que Laurita, por ejemplo, ella es experta buscando rentas y tiene un montón de gente, entonces mejor le paso un solo el cliente a Laura. O en el caso de propiedades, vamos a decir doña Glenda, que tiene propiedades grandes, entonces ella se enfoca en propiedades y mejor le paso esas propiedades a ella para luego yo enfocarme en el sector de vivienda, etcétera. Entonces, solo son algunos ejemplos. Lo otro es que también podamos aprender a desarrollar algunas estrategias bien personalizadas que nos permitan a nosotros atraer a ese cliente, nutrirlo y ya luego convertirlo precisamente en nuestro cliente. Y una vez que tengamos todo ese escenario, entonces nos va a permitir a nosotros precisamente ser más efectivos en el marketing y en el tema de las ventas, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Ahora, entendiendo el buyer persona o con los objetivos que mencioné anteriormente, es importante que nosotros definamos bien a ese cliente ideal. Y precisamente tengo 5 puntos que quisiera yo como hacer más énfasis. El primero es que nosotros podamos, el tener bien definido a un buyer persona, nos permite a nosotros tener una comunicación personalizada. Entonces, si nosotros personalizamos bien la comunicación, no se vuelve así como, hey, vende, te traigo una casa, sino que nosotros, hey, sabemos que está recién graduado, que sueñas con invertir bien tu dinero y tenemos una casa que se acopla a tu primer sueldo, por ejemplo. Entonces, yo ya estoy como haciendo más pequeño ese enfoque, pero más puntual, ¿verdad? Porque no se trata únicamente de la semana antepasada nosotros hablábamos de que del 100% de personas hay tal vez un 5% que está interesado en comprar casas, pero hay un 95% que todavía no tiene interés en comprar casas. Entonces, hay quienes se enfocan solo en el 5%, pero descuidamos el 95%. Sin embargo, el tener bien definida ese buyer persona nos va a permitir a nosotros irnos enfocando y adaptando nuestro mensaje para que llegue precisamente a la persona que está buscando la casa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunos compradores buscan información sobre financiamiento. Entonces, él hablando en tema de compradores, ¿verdad? Pero también están la gente que vende y lo que quiere es alguien que le permita conseguir el mayor retorno de inversión o la mejor venta para su casa, ¿verdad? Entonces, o que tenga precisamente una casa que saque el mayor provecho. Número dos, dentro de las importancias de tener bien definido es la segmentación y la focalización. Cuando usted tiene bien definido su buyer persona, usted puede enfocarse bien a través de los esfuerzos de marketing, llegando a las personas correctas. Yo les ponía un ejemplo que eso funciona mucho con el tema de las redes sociales y hablando de segmentación precisamente. Hace un par de años yo tuve la experiencia con un proyecto aquí en Danlí que el dueño del proyecto, el desarrollador, me dijo, Denny, yo quiero contratar todos los canales de televisión locales. Entonces él invirtió más o menos 10,000 empiras en un mes en pagar anuncios publicitarios dentro de los canales locales. Y de esos 10,000 empiras, solo me llamaron 4 personas. Esas 4 personas sí tenían interés en el proyecto, me llamaron, pero yo teniendo mejor segmentada la publicidad en Facebook, con 300 lempiras, en ese momento era mucho más barata la publicidad de lo que es hoy en Facebook, pero con 300 lempiras me llamaron 140 personas. Entonces, 300 lempiras, 140 y 10,000 lempiras, 4. ¿A dónde estuvo tal vez el problema? Es que no estaba bien segmentada ni bien enfocada la publicidad. Porque como yo le explicaba a esta persona, si yo pongo un anuncio en la televisión, lo mira mi hijo de 3 años, el anuncio, lo mira la muchacha que cuida al niño, lo mira un abuelito, una abuelita, lo mira alguien que no tiene trabajo y lo mira tal vez una persona que sí está interesada en vivienda. Entonces, se dispersa mucho la publicidad y obviamente nos hace precisamente que gastemos tanto el dinero como el tiempo en atender a esas personas, porque también de ahí parte algo muy interesante y es que
yo puedo regar información y hojas volantes y publicar por todos lados y posiblemente el cliente que me llegue sea un cliente que no tiene el perfil para ese proyecto. Por ejemplo, si usted va a vender una propiedad, qué sé yo, de 10 millones de lempiras, el segmento se reduce bastante. Entonces usted tiene que enfocarse a personas con mayor capacidad adquisitiva. En cambio, si usted va a vender una casa tipo social, entonces ya usted sabe que anda en 1 millón y entonces la gente ya es diferente el segmento. Entonces, tener bien definido el segmento, eso nos va a ayudar a nosotros a vender y a ser más eficientes. ¿Van conmigo? ¿Sí me están siguiendo? Sí, claro. Ok, número 3, igual si surge alguna pregunta, está el chat también ahí. Y también pues igual pueden ir ustedes comentando, ¿verdad? Porque la idea es que vayamos enriqueciendo. Yo estoy como enfocando algunas cosas así bien puntuales, pero sí va a ser importante igual que ustedes también las compartan. Número Yo 3, tengo una perdón, consulta. Yo tengo diga, una consulta, Benny. sí, Por ejemplo, en este punto de la segmentación, sí, eh, mire, yo siento que muchas veces tengo, por ejemplo, una propiedad bien costosa. Tengo alguien que me hace la publicidad, ¿verdad? Hay una empresa que yo contraté para que me haga eso. Entonces les digo a ellos, yo necesito que este mensaje, esta propiedad, llegue a las personas adecuadas, ¿verdad? Por ejemplo, una propiedad, póngale de $1 millón, por ejemplo. sí. Entonces, muchas veces yo siento que no me funciona, quizá ellos no entienden, quizá ellos no saben hacerlo, pero yo siento que fallan. Y fíjese que lo que hago yo entonces es buscar personalmente a esos prospectos, llamarlos, ofrecerles, pero yo siento que no tengo tanto apoyo a través de las redes sociales. ¿Qué se hace en esa situación, en ese caso? Ok, qué bueno que tocó ese tema porque precisamente, bueno, es algo que yo tengo creo aburrido, Javier, porque es el que tengo más cerca ahí, que hablamos bastante de estos asuntos inmobiliarios. Y es que volvemos a la parte, porque a mí me ha gustado mucho la parte de marketing también, a pesar de que no lo he podido poner en práctica como quisiera y con el respaldo que actualmente tengo, creo yo. Pero muchas de las empresas que venden los servicios de marketing o de agencias de marketing, lo que ellos se vuelven son creadores de contenido. Entonces, es Ajá, diferente ser un creador de contenido donde yo publico y publico y publico y publico, pero sin una estrategia. Entonces, cuando yo publico algo sin una estrategia, entonces es como que yo esté golpeando el aire. O, como decía alguien, ningún puerto es bueno para un barco sin rumbo, ¿verdad? Entonces, muchas de las empresas que venden los servicios, precisamente pasa esa parte, ¿verdad? Como ellos no conocen el trasfondo de un agente inmobiliario, no conocen precisamente este tema de la segmentación, entonces ellos publican y no vamos a tener resultados, no tenemos más seguidores, no tenemos más conversiones, conversaciones, no tenemos, o los clientes que nos llegan no son del target o del segmento que queremos. Entonces, por eso precisamente es que quise empezar con esta parte, ¿verdad? La semana antepasada hablamos de ese famoso 5% versus el 95%, a dónde enfocarnos, pero luego yo consideré que este es la mejor, como el mejor momento precisamente para saber nosotros definir, porque todo eso usted se lo puede trasladar a ellos, doña Glendy, y decirle, mire, yo lo contraté a usted para que me ayude a crear contenido, pero yo necesito que nos sentemos y definamos quién es mi target, quién es exacto. mi buyer persona, ¿verdad? Claro, Ya enfocados con eso, entonces yo ya puedo decirle, no, no le ponga pichinguitos porque es una persona formal, o más bien a él póngale un clima relajado porque son jóvenes, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante precisamente manejarlo para que luego entonces usted pueda ir afinando, porque no se trata de pagar publicidad solo porque sí. De hecho, antes exacto. todavía en Estados Unidos se hace y son las famosas llamadas en frío, ¿verdad? Donde usted agarra el teléfono, Sí, agarra su lista de contactos y empieza a llamar. Hola, Julano, le saludo a Sutano y le llamo por esto, esto y sé que esto y esto le conviene, etcétera. Entonces, esas son las famosas llamadas en frío, pero cuando nosotros tenemos bien segmentado, también podemos ir agarrando gente a través de nuestras redes sociales. Hay muchas prácticas muy buenas que la idea es que vayamos compartiéndolas, las que ustedes conocen y las que yo conozco, pero es, por ejemplo, yo, mis contactos, cuando me llaman por una propiedad X, por ejemplo, Versalles, yo tengo creado un grupo dentro de mi lista de contactos que se llama Versalles.
Entonces, yo ya sé que en algún momento yo descargo toda esa lista y esa lista se la subo a Facebook y Facebook me busca personas que andan más o menos parecidas a ese segmento de Versailles. Exacto. Y así Ajá. sucesivamente. Entonces hay ciertas estrategias que nos van ayudando a nosotros a precisamente optimizar los recursos, porque usted está pagando, pero no llega al cliente, entonces siente que está botando el dinero. Pero Exacto, si llega sí, un eso cliente sí. equivocado, van a empezar a llamar, a llamar, a llamar, a llamar por una propiedad de $1 millón, a alguien que no tiene capacidad de comprar algo ni de 1 millón de lempiras, ¿verdad? Sin ánimo de denigrar, ¿verdad? Sino que son precisamente los enfoques. Entonces, Sí. y algunas estrategias, pues que necesitamos, las redes sociales han venido a facilitarnos mucho, pero que no podemos dejar a un lado otras estrategias como un rótulo, como una llamada, a veces como esa alianza estratégica, ¿no? Yo sé que Julano de tal, que tiene dinero y tiene en tal propiedad, es amigo de Julano, que es amigo mío, y a través de él yo voy a llegar, por decir algo. Ujú. Entonces son Sí, algunas cosas claro, que, eso es como le importante. comento, valdría la pena que usted revise con la persona que le está manejando las redes sociales, que avance. Por ejemplo, algo que mencionamos en la reunión que tuvimos en Novicer Café fue que nosotros tenemos una casa como una página de Facebook como perdón, una página web como Tu Casa Honduras. Entonces, la página está optimizada para el SEO, sobre todo aquí en la zona oriental. Y entonces también ustedes podrían ir haciendo uso de la misma página para que vayan jalando y teniendo como esa tracción, le llamo yo, arrastrando, arrastrando, arrastrando un poco esos clientes para ir avanzando. Y es clave que nosotros hoy por hoy tengamos una marca personal, puede ser, o por lo menos que nuestro enlace, por ejemplo, con Habitare y Glenda, sea como algo que vaya resonando, ¿verdad? Y precisamente con alianzas estratégicas, así como lo que queremos hacer acá, es que nos va a permitir a nosotros ir avanzando, porque, ok, nos juntamos 6 asesores inmobiliarios para servirte mejor y empezamos. Y es la parte que les comentaba ahora. Yo sé que, por ejemplo, Mauricio, él tiene su segmento de personas ahí, sus contactos, entonces yo a veces no me enredo, yo le digo, Mauricio, ahí le mandé un cliente, Mauricio, ahí le hice un número de su cliente, y etcétera. Entonces ahí vamos porque eso nos permite, obviamente, avanzar. Bueno, gracias. Sí, de ahí partimos al número 3, que es la mejora de nuestra relación con el cliente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de la medicina, yo no soy médico, no tengo nada de conocimiento médico. Entonces, incluso hasta lo que yo tengo que hablar con un médico es mínimo. Pero en cambio, alguien de marketing, yo puedo estar horas hablando y hablando y hablando porque yo lo conozco mejor a la gente de marketing. Entonces lo mismo pasa cuando conocemos a nuestro buyer persona. Cuando usted ya conoce a quién acercarse, por ejemplo, usted va a vender una propiedad, por ejemplo, hoy estuvimos ahí en Hill City, que hay terrenos muy bonitos de inversión, y entonces yo no voy a ir a donde alguien recién graduado, pues que lo que quiere él es precisamente una casa porque se va a casar. Entonces yo voy a ir a donde un inversionista. Entonces, eso yo va mejorando mi relación con el cliente porque precisamente voy enfocándome a esa necesidad del cliente y estoy buscando cómo suplir esa necesidad precisamente. Número 4 es optimizar las estrategias de ventas, que era prácticamente lo que hablábamos anteriormente, y es que nosotros al saber a quién apuntar, podemos enfocarnos mejor, optimizamos recursos. Por ejemplo, hay algo que Facebook le llama el famoso pixel de Facebook, que es precisamente en la página web o en la página de aterrizaje que ustedes tengan de una propiedad, se le instala ese pequeño programita y le da un seguimiento. Es por eso que ustedes ven, en algún momento ustedes entraron en internet y buscaron zapatos y después esos zapatos les salen por todos lados. Es Facebook no es que cierto. adivino, es que hay alguien que instaló ese famoso pixel y le va dando seguimiento, 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 porque ya estamos optimizando precisamente esas estrategias. Y ahí hago un paréntesis y lo que les comentaba, que casi, bueno, en general, pensaría yo que casi todos los seres humanos, por lo menos en Latinoamérica, que es donde uno tiene un poquito más de conocidos, estamos pasando por pasar, ¿verdad? Y sí, yo voy a vender la casa, ahí le pongo el rótulo y ahí no pasó nada más, ¿verdad? Pero cuando usted tiene una estrategia y usted sabe a quién llegar y dice, ok, vaya, por ejemplo, hoy hablábamos de los policías, ¿qué banco le presta a los policías? Ah, ok, Banprovi le presta a los policías. Bueno, ¿qué día se reúne la policía?
Entonces yo puedo ir a donde están los policías, puedo llevar los panfletos de las para los policías, yo puedo buscar una reunión con el jefe de policía. Entonces yo me voy enfocando precisamente a una estrategia en particular, ¿verdad? Y esas cosas son las que nos permiten solo una vez que ya tenemos bien enfocado a nuestro cliente ideal. Y el número 5 precisamente nos permite alinear nuestro equipo. ¿Por qué? Porque es la parte con la que yo les comentaba. Pues si yo sé que Mauricio es experto vendiendo propiedades, fincas, haciendas, etcétera, entonces yo no me voy a enredar. Yo le voy a dar esa propiedad a Mauricio o ese cliente a Mauricio le voy a decir, ayúdeme a darle seguimiento. Es lo mismo en el tema de renta. Yo sé que hay quienes aquí se especializan en el área de rentas y entonces mejor les doy a ustedes la renta, compartimos la comisión que corresponde, pero ya tenemos como un equipo bien alineado, que es lo que a mí en lo personal me gustaría, porque si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de Javier, de mi esposa, estamos como tu casa Honduras, la idea aquí es que todos vayamos bien, para que nos ayudemos, que podamos crecer y eso, pues, como decía Javier, nos permite acelerar las ventas y tener, obviamente, ventas más recurrentes y, obviamente, generamos más ingresos. Entonces, en esta parte de esa importancia, solo resumiendo, es clave que nosotros tengamos claro todo esto, nuestro buyer persona, para precisamente segmentar mejor, personalizar esa comunicación, mejorar nuestra relación con los clientes, tener una mejor estrategia de ventas y alinear bien nuestro equipo. Eso es otra parte, que como algunos de nosotros son independientes, así como yo empecé igual, que solo era de Josué, entonces, poco a poco podemos ir creciendo, pero también podemos ver equipos como todo esto, que los que estamos reunidos acá, las 7 personas, y o esas otras personas con las que vamos trabajando más de cerca. En el caso de doña Glenda mencionaba de Laura y de doña Blanca, ¿verdad? Que también son personas que se van cerrando tratos y que nos permite irnos enfocando. No sé, antes de pasar a la siguiente etapa, si hay algún comentario más. Colega, saludarlo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Mauricio. Gusto saludarle. Bendiciones, bendiciones a todos. Amén, Sí, amén. fíjese que en lo poco que conocemos de eso del buyer persona, el buyer persona también nos da a nosotros la pauta para crear o buscar ese nicho de mercado y hacer nuestro plan de negocios, ¿verdad? Creo que porque como tenemos ese perfil idealizado, porque entiendo que el buyer persona es aquel cliente perfecto que quisiéramos tener todos, ¿verdad? Bueno, en el sector inmobiliario es un inversionista solvente, que de dinero de fondos limpios y que nos comprara las propiedades que le pusiéramos Así en, es. en, en venta, ¿verdad? En propuestas. Entonces, hace poco estaba recibiendo ese certificación de branding, nos decía de eso, que del buyer persona pues podemos derivar todas esas cosas, a qué nicho vamos, cómo lo atender, y las ventas cruzadas, ¿verdad? Lo que nos podría dar con esas mismas personas, no hacer negocio una vez, sino que hacer negocio varias veces. Se murió la mamá. Sí, definitivamente, Mauricio, eso nos permite a nosotros estar más enfocados, ¿verdad? Y es clave que nosotros avancemos con eso. Entonces, si alguien más pues quiere opinar, pues ahí me avisa, levanta la mano. Voy a seguir. Entonces, algunas cosas claves que necesitamos nosotros tener en cuenta para poder definir bien nuestro buyer persona. Todo esto en presentación yo se los voy a hacer llegar, pero para que nosotros vayamos como enfocándonos, este es solo como ejemplos. Entonces, en primer lugar, necesitamos saber la edad. Usted póngase a pensar, dice, ok, tengo una propiedad, en el caso de lo que mencionaba doña Glenda, una propiedad de $1.000.000. Esa propiedad es una finca cafetalera o es una hacienda ganadera. Entonces, difícilmente un recién graduado universitario va a poder comprarla. Posiblemente ese segmento, la edad de esas personas anda entre 35 y 55, 65 años para poder comprar. Ahora usted dice, ok, es una finca, una hacienda, entonces normalmente la tendencia que nosotros enfocamos es a qué género y sería un varón normalmente, ¿verdad? Entonces vamos como afinando, esas son preguntas claves que nosotros tenemos que tener sí o sí para poder definir precisamente a un buyer persona, ¿verdad? Número 3, ¿cuál es el estado civil de esa persona? Aquí puse como ejemplo esa propiedad de $1.000.000 que menciona doña Glenda, sin embargo, hay tema de viviendas y otras cosas más que nosotros podemos ir
enfocando. ¿Es soltera la persona o son casados? Yo hice una práctica hace unos días y agarré el listado de las últimas 10 casas que vendí o que vendimos y empecé como a segmentar. Digo, ok, bueno, eran 3 médicos, era un ingeniero agrónomo, era un ingeniero de sistemas, eran 2 comerciantes. Entonces empecé como a segmentar para ir precisamente enfocándome a esas necesidades. Varios de ellos eran personas recién casadas, sin hijos. También había personas ya mayores y que necesitaban ellos, como bien, mudarse de una casa grande a una casa pequeña. Entonces, el estado civil va a influir mucho en el tipo de vivienda que nosotros tenemos enfocado porque, vaya, por ejemplo, justo creo que hoy lo hablábamos con mi esposa y es que son importantes los dormitorios en el primer piso, sobre todo cuando son personas mayores, ¿verdad? Porque alguien familiar de mi esposa en algún momento tuvo un problema en la rodilla y tuvo que pasar la cama para la sala y porque no tenía un dormitorio en el primer piso. Entonces, usted debe de decir, ok, es alguien de la tercera edad. Nos pasó hace poco que alguien decía, no, necesitamos con acceso para una silla de ruedas. Entonces, todo eso nos va permitiendo a nosotros ver cuántos niños son. Si son 2 varones, usted les puede ofrecer una habitación para los niños y una habitación para los papás. Pero si es un varón, una niña y la pareja, entonces posiblemente sean 3 habitaciones. Así, etcétera. La otra cosa importante que debemos de tener es el nivel educativo de nuestro cliente. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, incluso a nivel de médicos, he tenido la oportunidad de venderle casas a un médico general con poco tiempo de graduado y a un médico con especialidad. Pues de hecho, le vendimos una casa que están a los dos a la par. El médico con especialidad, es una pareja de médicos con especialidad y es un médico recién graduado. Entonces, él me decía, sí, es que ellos ya tiempos trabajan y ya tienen como mucho rato. Entonces, esos niveles educativos son claves para que nosotros podamos enfocar nuestras ventas. Lo otro que definitivamente, justo hoy lo hablábamos con Javier, y es el nivel de ingreso. Todos queremos una casa posiblemente más grande o con más cosas, pero o en una residencial más fina o construida de otro tipo de materiales, etcétera. Pero definitivamente necesitamos tener claro cuál es ese poder adquisitivo. Una propiedad como la que menciona doña Glenda de $1 millón, ¿cuánto tiene que ganar alguien para poder comprarla? ¿Verdad? ¿O qué, en qué términos, en qué situaciones? Normalmente, y aquí hago un paréntesis, para el tema de vivienda, la cuota no debe de exceder el 40% de la que la persona gana. Es decir, que si la persona gana 20.000 empiras, la cuota no deberá ser mayor de 8.000 empiras. ¿Verdad? Si la cuota es de 10.000, entonces ya no aplicaría. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, muy bien. Ok, la otra parte la parte anterior o la primera tiene que ver con los datos demográficos, ¿para? Que tiene que ver con la persona, con lo que es la persona en sí. Y en este segundo punto vamos a tener los datos geográficos para que nosotros precisamente nos podamos enfocar. En primer lugar, la ubicación donde la persona vive y donde quiere mudarse. Por ejemplo, hoy teníamos una cita con alguien que vive muy cerca de una propiedad salida hacia Jamastrán. Entonces nosotros le enseñamos una casa cerca de la salida a Jamastrán. Ellos sienten cierta afinidad con esa zona, ¿verdad? En cambio, habemos otros que tenemos más afinidad hacia la salida hacia el paraíso, ¿verdad? La otra cosa que es importante que nosotros definamos y que también lo platicaba con alguien hoy, es que, por ejemplo, yo tengo estudiando a mi hijo en X lugar, lo ideal o lo que yo normalmente deseo es vivir cerca de ese lugar. Y en este caso ponemos la cercanía del trabajo. Si usted trabaja en Uniplaza, por ejemplo, y encuentra un apartamento o una casa en el Zarzal, metió gol, pues se puede ir a pie, etcétera. Pero justo lo hablamos con alguien también hace un par de semanas y es la persona vive en la Nueva Esperanza, perdón, trabaja en la Nueva Esperanza y dice, yo no puedo irme a vivir a un proyecto salida hacia el paraíso, allá por San Marcos abajo, porque tendría que agarrar 2 buses y entro a las 6 de la mañana. Entonces, yo necesito algo más cerca de ahí. Entonces, son cosas bien importantes que tenemos que tener en cuenta para poder ofrecerle a nuestro cliente. Eso con la parte de vivienda, pero con la parte comercial también es importante. Por ejemplo, las propiedades en el centro de Alí. Dice, uy, que está en el centro, está frente al parque, solo por citar algo. Pero la persona se dedica a la venta
de abarrotería, por ejemplo, es un distribuidor mayorista de abarrotería. Entonces, el segmento de ahí arriba del parque no es un lugar atractivo para él. En cambio, si yo tengo una propiedad muy cerca del mercado, pues ahí sí. Entonces, todos esos elementos es importante que nosotros los consideremos al momento de poder ofrecer. Y ahora lo hago a la inversa. Yo tengo una propiedad cerca del mercado, ideal para una bodega, por ejemplo, de distribución de granos, solo estoy poniendo un ejemplo. Entonces yo voy a empezar a pensar, ok, ¿quiénes venden bastante granos? ¿Quiénes son distribuidores de granos básicos? ¿Quiénes tienen una bodega, un mercadito que pueden venir acá? Entonces serían como mis primeros clientes o una de las características claves para poder vender esa propiedad. Y ahí, pues de ahí parto el tema de la zona de interés, porque hay quien vive en un lugar actualmente, por ejemplo, me decía una persona que vivía aquí en la Urrutia, y que se fue a vivir al Carmelo. Me dice, no, me dice, yo le pedí a Dios salir de Urrutia porque ahora vivo en el centro prácticamente, ¿vale? Entonces, ¿qué zona es la que prefiere nuestro cliente? Esas cosas son claves. A veces nos volvemos guías turísticos y empezamos a enseñar propiedades y mandamos 1000 mensajes porque la persona no sabe qué es lo que quiere. Entonces, nosotros también tenemos que ayudarle a la persona a saber qué es lo que quiere, a encontrar lo que quiere o lo que suple su necesidad y que a nosotros también nos va a ir ayudando precisamente a encontrar esa propiedad ideal para la persona. Hay una herramienta que, bueno, con Mauricio lo hemos platicado y con Javier hemos estado tratando de afinar el famoso CRM, que es Customer Relationship Management, que es como una base de datos o un software que nos permite ir dándole seguimiento a los clientes. Ese seguimiento, por ejemplo, de entrada, nos pregunta cuántas habitaciones necesita el cliente. Entonces yo en este momento viene Juan Pérez y escribió que quiere 2 habitaciones, una casa de 2 habitaciones, yo no tengo, pero dentro de un mes me dan una casa para vender de 2 habitaciones, entonces yo ahí nomasito pienso en Juan Pérez, porque me sirve a mí precisamente en ese sentido las características de él, ¿verdad? Y obviamente, o el tema de las ubicaciones, alguien le dice, no, yo quiero algo, las salidas a Mastrán, entonces usted, en cuanto tenga algo de salidas a Mastrán, usted va a ir donde Juan Pérez a ofrecerle esa propiedad. ¿Están conmigo? Estoy como en la escuela Sí, yo. Sí, aquí Sí, vamos, ahí vamos. ok. sí, ¿Si hay alguna yo duda o algún comentario? tengo un comentario, Denis, si Sí, me permite. claro, claro. Fíjese que existe también que es bien útil implementar un modelo de entrevista a compradores y a vendedores, a clientes compradores y a clientes vendedores, ¿verdad? ¿Qué es Sí, lo que cada uno pretende, ¿verdad? En el caso de ser una persona que venda su propiedad, ¿qué es lo que quiere? Y bueno, y todas sus expectativas con relación a la venta, igual un cliente que compra, hacerle llenar una hoja para él para ver qué es lo que quiere, cómo lo quiere, en qué lugar, etcétera, todo lo que usted está mencionando. Entonces eso nos facilita y mientras más información tenemos, ¿verdad? Pues estamos más enfocados. sí, definitivamente. Ujú. Y hay cosas, aprovechando ahorita el comentario de doña Glenda, y muchas gracias porque casi nunca las implementamos, sino que nos vamos así de manera empírica. Pero tener esa Sí, hoja de rutas, como usted comenta, esa hoja de consultas, porque por ejemplo, hay quien dice, Denis, quiero vender mi casa. Entonces usted dice, ¿por qué la quiere vender? Entonces, es que tengo un viaje. ¿Y cuándo viaja? En 6 meses quiero irme para Estados Unidos o no sé dónde. Entonces ya usted sabe que tiene un margen de 6 meses y el por qué. En cambio, hay otra persona que dice, Denis, es que estoy perdiendo mi casa, me urge venderla. Y entonces son escenarios diferentes, pero que nos permitirán con esa hoja de ruta, que en algún momento pues la compartimos con doña Glenda, para que nos comparta, para que podamos ir avanzando. Dentro de eso, pues hay preferencias de la propiedad, qué es lo que le motiva a comprar o a vender, cuál sería pues ese comportamiento de compra que nosotros tenemos, si hay expectativas de financiamiento o no, etcétera. ¿Verdad? Todas esas cosas son clave y que en su momento podemos discutirlas aquí, ¿verdad? En el grupo. Gracias, doña Glenda. La número 3 tiene que ver precisamente con las motivaciones y las necesidades para vender o para comprar, en este caso, y es similar. En primer lugar, pues precisamente aquí creo que nos lleva un poquito a esa hoja de ruta que comenta doña Glenda, y es precisamente, por ejemplo, ¿por qué quiere comprar? Hay quienes, como les digo yo, son ya personas jubiladas que tenían una casa enorme y hoy por hoy dice solo nos quedamos nosotros 2 y ya mis hijos se fueron uno para tal lugar, el otro se casó, etcétera. Entonces ya queremos una casa más bien pequeña.
Entonces, ¿por qué quieren comprar? Identificar precisamente esas razones por las que están buscando una propiedad, porque eso nos va a permitir a nosotros saber qué ofrecerle, ¿verdad? A veces nos emocionamos y le ofrecemos todo, pero no se acopla con la que la gente está necesitando. Lo otro es qué es lo que la gente busca en una propiedad. Y me ha resultado en algunos casos donde hay, por ejemplo, alguien dice, no, yo lo que quiero es un balcón. Entonces usted ya va y se enfoca en el balcón, pero ¿por qué quiere el balcón? Entonces, no, es que a mí me gustan las tardes, esto, lo otro. Entonces, son elementos que es importante que nosotros consideremos. En algunas ocasiones, por ejemplo, nos pasa con los proyectos ya un poquito más tipo circuito cerrado, por ejemplo, que antes, si ustedes recuerdan, los terrenos aquí en Danlí, por ejemplo, en el caso de la Vía Vista, eran de 12,50 por 25. Y en el centro todavía eran más grandes, creo que eran de 10 o 12 por 40 metros, como unas 50 varas. Y entonces ya usted miraba que tenían los árboles de mango, y ya se arruinaba aquel montón de mangos. Y eran solares bien grandes, todavía los hay, obviamente, pero ya hoy por hoy que la gente está más ocupada y dice, no, yo prefiero un lugar donde haya un área recreativa, donde yo pueda distraerme un ratito, y entonces ya podemos ir precisamente supliendo esas expectativas a esa necesidad, ¿verdad? Eso es clave que nosotros lo tengamos en cuenta. Y lo otro es qué problemas quieren solucionar. Por ejemplo, hoy hablaba con alguien sobre un problema de seguridad, donde la persona vivía, ya se le habían metido a robar 2 veces. Entonces él tuvo que mudarse precisamente para solucionar ese problema de seguridad. Entonces, a veces nosotros nos olvidamos de esas cosas que son bien importantes precisamente para poder segmentar. Entonces, nos extendemos ofreciéndole una casa o un terreno o una propiedad en un lugar donde no es grato. Por ejemplo, alguien que se mudó después en el 2010, por ejemplo, que hubo la creciente esta de ahí de algunas de las quebradas del barrio oriental, y yo no le voy a ir a ofrecer otra vez al barrio oriental porque tuvo una mala experiencia, o posiblemente tuvo una experiencia muy, muy desastrosa, y que hoy por hoy yo necesito más bien darle una zona o un lugar distinto. La otra es el famoso comportamiento de compra. Eso, en la primera parte, el proceso de toma de decisiones, eso es bien interesante porque alguien decía, una de las personas que sigo decía, vos tenés que centrarte en la persona que toma la decisión. Entonces, por ejemplo, he visto casos donde el esposo habla muy, pero muy poco, y todo lo que dice la esposa y a lo que dice la esposa, por ahí va. Y así también he visto casos donde la esposa no puede decir nada y el esposo dice, esto es lo que quiero y punto. Entonces necesitamos nosotros enfocarnos en ese proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿cómo toman esas decisiones de compra? Por ejemplo, yo vengo y le enseño una propiedad a alguien, pero ese alguien no es la persona que toma las decisiones, sobre todo, por ejemplo, alguien que está en el extranjero y manda a la esposa o a la pareja o a la mamá o a un pariente a que vea una casa, pero no es él el que toma la decisión. Entonces, yo lo que normalmente hago es que le pido el número a la persona que está en Estados Unidos o en otro lugar, hacemos una videollamada y entonces empiezo a explicarle y me enfoco en esa persona que es quien tiene el poder de decisión. Y lo otro también, que eso lo hablábamos hace 15 días atrás con ese famoso 5%, Vete. el 95% hay quienes quieren comprar, pero no ahorita. Dicen, no, es que sí me gustó la casa, pero es que ando bien, ando explorando, pero no tienen interés de comprar ya. Y hay quienes quieren comprar lo más pronto posible. Entonces, es importante que para definir ese buyer persona, podamos tener en cuenta ese proceso de toma de decisión. ¿Qué tan rápido quieren la casa? ¿Y quién es la persona que toma la decisión de compra? El También, otro, hermano, ahí, perdón. perdón, sería uno como agregar también el hecho de que hay personas que quieren comprar, pero también no están como perfiladas todavía o no pueden comprar. Entonces, de llevarlas a ese punto donde explicarles al cliente, fíjese que en este momento vamos a hacer este proceso para que usted pueda optar por una opción mejor que un banco pueda prestarle el dinero, porque quienes llegan también dicen yo quiero ya y hacemos todo, pero al final el banco no le presta el dinero, no estamos haciendo nada. Sí, eso es importante lo que menciona Javier. En algunas ocasiones nos ha sucedido que la persona está full convencida, quiere esa casa, pero no puede pagarla, ya sea porque no tiene la capacidad de pago, ya sea porque no tiene un historial crediticio, o ya sea porque está todavía en un proceso, vaya, por ejemplo, la gente que no le depositan en su cuenta o no le hacen transferencias, sino que hay pagos en efectivo.
Entonces hay varios elementos que hay que considerar y que precisamente tienen que ver con el comportamiento de la compra, ¿verdad? Esos factores, por ejemplo, también que influyen o de influencia que tienen ahí en la toma de decisión, que ahí es donde menciona Javier, la parte financiera, porque yo puedo querer, mi esposa puede querer, pero si no tenemos la capacidad de pago, entonces no lo vamos a comprar, ¿verdad? Y también lo que les mencionaba anteriormente, quién es la persona que toma decisiones o que mueve la decisión. Por ejemplo, en el caso de nosotros como familia, nos ha tocado tomar algunas decisiones en el tema de vivienda por el bienestar de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ellos también influyen. Hay quienes, por ejemplo, llegan con su familia, con sus hijos, y el asesor inmobiliario los cae viendo un poquito mal a los hijos, o no les hace mucho caso, más no saben que quien va a mover esa venta o esa compra precisamente son los hijos, ¿verdad? Puede ser. Medios de investigación, esto es bien importante, que sucede mucho en el área de las redes sociales. Es que yo miré una casa que publicaron en Facebook y salía en 500,000 empiras. No se fijaron que la publicación era de hace 5 años, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde están investigando ellos? Y qué es lo que están queriendo comprar. Hay propiedades o hay lugares, zonas como Dalí, por ejemplo, que ha subido bastante, y eso es importante que nosotros sepamos a dónde ellos están enfocando las búsquedas. Y de ahí partimos a esa otra parte, ¿verdad? Es a dónde está nuestro cliente. Por ejemplo, hay quien dice, no, alguien que va a comprar una propiedad, así como la que menciona doña Glenda, de $1,000,000, no está viendo redes sociales, pero sí está viendo redes sociales, pero tal vez no las que nosotros manejamos. Posiblemente si está viendo en YouTube algo, entonces nuestro enfoque de publicidad debe ser en YouTube. O va a una página web. Nosotros no acostumbramos la página web porque hemos tenido un concepto de que hace un poco más caro, etc. Entonces es importante que nosotros podamos evaluar precisamente esas cosas, ¿verdad? Y el último, que es como lo mencionabas ayer, el tema del presupuesto. Hay quien, a mí me pasó en los primeros años. Yo me emocionaba cuando alguien me escribía que quería una casa, le iba a enseñar un montón de casas. Y después me decía, sí, pero es que la casa que yo quiero, solo tengo para la mitad de lo que usted me ha enseñado. Entonces, el presupuesto es clave, es saber cuánto la persona puede invertir, es saber si tiene la capacidad de pago. Actualmente nosotros con Javier, gracias a Dios, lo que estamos haciendo es precisamente precalificando a las personas con el banco antes de llevarlas a enseñarles casas, porque si usted enseña una casa de 2 millones, por ejemplo, y después va al banco y el banco le dice, no, lo que le puedo prestar es 1,000,000, ya cuando usted le presente la casa de 1,000,000 a la persona no le va a gustar, porque la persona mira una casa más grande, más bonita, más amplia, aunque se entiende que no la puede pagar. Entonces es importante que nosotros de entrada sepamos qué hacer. Y algo clave que a mí me ha servido también es cómo quieren comprar ellos, si quieren un financiamiento o si quieren, o si tienen la plata. Hay quien dice, no, yo tengo que vender mi propiedad primero y después comprar casa. O yo tengo una buena parte de prima y el otro yo la necesito un financiamiento corto. Entonces, hay varios segmentos que podemos tener nosotros en cuenta. ¿Están conmigo? Sí. Sí. Ok. Sí. Y algo que es muy importante y que a mí me costó entender son precisamente los obstáculos que puedo tener con la gente y las objeciones. No saber rebatir objeciones nos bota el tema de las ventas. A veces hay quien dice, sí, pero es que a mí me gustan las casas blancas. Entonces usted dice, ¿y qué pasa si le pintamos la casa en blanco? Entonces ahí ya de entrada podemos resolver, ahí con algo que no es tan caro, por ejemplo. Entonces necesitamos nosotros derribar esas barreras de compra para que nosotros podamos ir avanzando. Y por eso tampoco no nos podemos ir como muy bajo de los precios, siempre y cuando esté en el precio justo, porque posiblemente alguien dice, no, es que a mí me gustaría que tuviera un jardincito. Usted corre al Zamorano a traer las plantas y le pone el jardín, ¿verdad? Pero resuelve. Entonces, botamos esas barreras de compra y también esas objeciones comunes. Entonces, yo quiero invitarle ahí que a usted haga un ejercicio después de que tengamos un chancecito que usted tenga en la semana, que usted empiece a ver su WhatsApp y empiece a ver cuáles son las objeciones más comunes que ha tenido. Y empecemos a trabajar con esas objeciones para ir teniendo una respuesta y qué decirle a la persona. Por ejemplo, el tema de la ubicación. Hay quien pregunta por casas de 1,000,000 de lempiras en el centro de Danlí. Es imposible, no puede comprar una casa así, a menos que tuviera una emergencia, una ganga,
pero ya solo un terreno cuesta eso, y si quiere casa. Entonces, hay ciertas objeciones que podemos ir nosotros debatiendo, pero que tenemos que tener claras primero para saber qué decirle al cliente. No sé si alguien quiere opinar ahí, porque sí siento yo que esta parte de las objeciones, Mauricio maneja muy bien las objeciones. Mauricio tiene muchos años de estar en este tipo de negocios, hablando de bienes raíces y en el tema de seguro, ¿no? Siento que también otra, perdón. No, no hables, Javier. Listo. Sí, bueno, pienso también que otra opción que se puede, bueno, que se maneja también en cierto modo es que la gente dice, pero si saco un crédito hipotecario, voy a pagar tanto en intereses y la casa me va a costar el doble solo en intereses. Sí. Y a veces uno no sabe cómo qué decirle, ¿va? Entonces, una opción como puede ser es, sí, pero la casa que usted está comprando hoy en 2 millones, en 20 años no le va a costar 2 millones ni 4. Entonces, obviamente el tema de compensar, porque a veces esa es una de las cosas más, por así decirlo, por el tema de las tasas ahorita. Sí, ahí antes de darle la palabra a Mauricio, abonando lo que dice Javier, es cierto. De hecho, creo que hay un negocio que se nos cayó con Laura, precisamente porque el cliente empezó a sumar, ok, cuesta 5,000, 6,000 empiras la mensualidad por 360 meses, me sale carísima la casa. Pero no, yo creo que se lo comenté a Laura y es precisamente, bueno, hay como un crecimiento en cuanto a una casa se duplica el valor más o menos cada 6, cada 7 años. Entonces, quiere decir que en 30 años la casa va a costar 4 veces más, ¿verdad? De lo que le estaría costando y él solo va a pagar, qué sé yo, 1 millón de lempiras en interés. Entonces, esos elementos son importantes. Mauricio. Sí, no, no, solo reafirmando lo que usted dice, por ejemplo, en mi experiencia en seguros ha sido uno de los, y que nos lo inculcaron pues desde hace muchísimos años, el tema de las objeciones, ¿verdad? Que me acuerdo que nos hablaba una persona que era como convertir eso negativo, ¿verdad? Eso que nos envían negativamente y nosotros convertirlo en algo positivo, ¿verdad? Cuando me acuerdo el ejemplo más claro que decía, no, es que mire, es que la situación económica está difícil. Es decirle, no, precisamente, mire, porque la situación económica, ¿verdad? Apremia, entonces, si eso es ahorita, imagínese usted en una situación con una enfermedad o un accidente, ¿cómo Sí. sería esa situación suya? Entonces, y realmente sí funciona porque al final es como llegar a esa conciencia, ¿verdad? Darle la respuesta correcta o rebatirle correctamente, positivamente para que llevarlo a esa toma de decisión. Sí, y definitivamente, Mauricio, qué bueno que apunta a eso porque eso nos lleva a estudiar, nos lleva a prepararnos, nos lleva a analizar, nos lleva a tener horas ahí donde estamos solos, como les digo, revisando a veces solo los chats y decimos, pues chica, yo aquí le pude haber dicho tal cosa y tal vez hubiera comprado. Y lo demás también es preguntarnos, ¿verdad? Porque aquí precisamente estamos en el grupo para eso, ¿verdad? Sí, correcto. Sigo. Hola, Y, perdón, buenas. hola, Sí, buenas noches. buenas Denis, usted noches. mencionaba también, sí, se acuerda que hablábamos también del tema de las tasas de interés para lo del financiamiento de vivienda, que a veces el cliente en esa parte hay que asesorarle porque cuando puede variar de una semana a otra. Entonces, en esa parte tenemos que estar bien informados para poderle asesorar al cliente, que eso no depende de nosotros, sino del Banco Central, ¿verdad? Como había explicado. Sí, sí, eso es importante que, por eso le digo, yo siento que debemos de estar en continuo aprendizaje, en continua comunicación y estar bien empapados del mercado actual para nosotros también saber cómo votar esas objeciones y que no se nos caigan las ventas, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones nos ponen manos arriba y no sabemos qué decirle. Y si le hacen números fríos, así le dice que antes estaba la tasa al 7 y ahora está el 11, entonces usted saca números y obviamente la cuota es mayor, pero ahí entonces precisamente nos agarramos de la plusvalía que va ganando su propiedad en su momento, ¿verdad? Entonces, son diferentes elementos que valdría la pena que incluso en el chat ustedes pudieran ir escribiendo algunas posibles objeciones o las más comunes que ustedes se han encontrado. Y algo que es bien interesante y que lo mencioné así de manera general, son los canales de comunicación.
doña Glenda dice, alguien me está manejando mis redes sociales, pero ¿cuáles son los canales de comunicación más fuertes? Por ejemplo, hoy por hoy, bueno, el famoso TikTok era enfocado al baile, ¿verdad? Dice, es que yo no voy a salir bailando ahí. Y hoy es uno de los principales lugares de búsqueda de la juventud, ¿verdad? De los hipotes más, qué sé yo, de 25 años hacia abajo, la mayoría de gente que tiene una duda va a TikTok. Y entonces, ¿estamos nosotros en TikTok? O está más bien, ahí hago la inversa, o está nuestro buyer persona en TikTok. Te dicen, no, porque mi propiedad es de 45 a 65 años. Ah, ok, entonces, ¿a dónde está? Entonces empezamos, si es con llamadas, si es con redes sociales, correo, etcétera. Entonces es importante que lo manejemos eso. Y otro elemento bien interesante que me ha tocado corregir, sobre todo a algunos muchachos cuando estamos vendiendo, es el tono de comunicación. Me ha tocado que, por ejemplo, a alguien que es formal, que es mayor, póngale una persona de 50 años, y uno de los muchachos asesores de venta tiene 20 y algo, a veces lo trata de vos. Julano le dice, y yo le digo, pero es que no es hermano suyo, dígale don Julano, señor Julano, licenciado, etcétera, porque esos tonos también tienen que ver. Y en otros casos nos pasamos de formal, ¿verdad? Alguien quiere algo más ameno, más amigable, y nosotros nos ponemos bien, bien formales. Entonces, son algunos elementos que tenemos que considerar esos canales de comunicación. Y ahí yo quisiera hacer énfasis, y lo hablábamos con Mauricio en algún momento, es la famosa marca personal. Es importante, justo hoy Javier me enseñaba un mensaje que le había mandado una persona hablando de mí positivamente, gracias al Señor, y le decía, no, le dice que yo vender y yo confío, pues. Entonces, si yo pongo el logo de Tu Casa Honduras, posiblemente no sabe quién es Tu Casa Honduras, pero si pongo mi rostro junto al logo de Tu Casa Honduras, entonces él dirá, no, a Denis yo lo conozco, yo sé que es una persona así, así. Y así con todos nosotros, porque pues yo los conozco a la mayoría y somos personas serias, ¿verdad? Formales. Entonces, es importante que nosotros explotemos bien y encontremos ese canal de comunicación. Lo otro es a donde nosotros debemos enfocar nuestro esfuerzo, ¿verdad? Yo he ido probando y de todos los canales de comunicación, por ejemplo, estuvimos con lo de los podcasts, que necesito retomarlo, bastante bueno, muy interesante, gente comentando, gente, yo le decía a mi esposa en algún momento yo quería dejar de subir ya videos y alguien me decía, mire que miremos un video en YouTube y estoy pensando en tal cosa, o quiero que me ayude con tal cosa. Y así con las otras redes sociales, ¿verdad? Así que es importante que nosotros encontremos dónde está nuestro buyer persona, en qué canal de comunicación. Posiblemente sean llamadas. Como decía doña Glenda, no, yo agarro el teléfono y lo llamo y es, o lo visito, ¿verdad? Y eso es válido y de hecho es algo muy efectivo, muy efectivo. Sí, y quería solo aportar un poquito, que estaba recordándome de estos conceptos del outbound y el inbound, ¿verdad? Que es básicamente lo que estamos hablando, que lo que hace Glenda, por ejemplo, el abordar por los canales tradicionales, ¿verdad? Es decir, llamar, poner un anuncito en un programa de tele, en el danlidense o cosas de estas, y el inbound, ¿verdad? Que es ya como los clientes que ya tenemos, seguir esa comunicación vía redes, vía WhatsApp, vía... Entonces, como de que invitarlos a leer un poquito de esos temas, de esos conceptos en marketing que nos van a ayudar a esto. Tal vez usted en su momento lo pudiera ver también. Sí, eso valdría la pena, Mauricio, porque a veces nosotros tenemos nuestros clientes, les vendimos una vez y nos olvidamos, ¿verdad? Y posiblemente tal vez no nos compren ellos, pero nos puede comprar otros. Entonces, ese seguimiento es importante que nosotros lo manejemos para poder, obviamente, generar más confianza y más Sí, ventas. sí, fíjese que eso que quiero aportarles a todos, a los colegas, que es mejor hacer ventas cruzadas que hacer ventas nuevas. Es decir, es más fácil Fácil. venderle a alguien que ya hemos hecho negocio, que como dice usted, no necesariamente es él directamente, sino un familiar, un pariente, pero ya va esa referencia de cómo se atendió, cómo se le vendió y eso. Bueno, siempre es algo con el tema de la ilusión de los seguros que eso se da mucho, ¿verdad? Que es lo que yo le comentaba aquel día, porque las necesidades son diversas, entonces de una venta surge otro y surge otro,
E igual, en la parte inmobiliaria se casaron, ya se casa el hijo, o ya el hijo, ya la familia crece, quieren otra casa. Ujú. Entonces, el manejar ese marketing, el inbound, eso es muy bueno para estar siempre vigente en la mente de las personas. Sí, hay alguien que dice top on mind, dice, o sea, en la mente de tu cliente siempre. ¿Verdad? El primero, si alguien necesita una propiedad, vaya Julano, ¿verdad? Porque eso es clave. Y ya para ir cerrando, tengo un ejemplo de un comprador primerizo o alguien que va a comprar por primera vez. Él se llama Carlos, tiene 35 años, está casado, tiene 2 hijos, tiene un hijo de 2 años, perdón, es ingeniero en sistemas, tiene un ingreso mensual de $2,000, $2,500. Vive en un apartamento en la ciudad, pero busca una casa en una zona residencial que sea tranquila. El objetivo de él es comprar su primera casa para mejorar la calidad de vida de su familia. Ojo con esto, porque la pareja a veces recién casados no están pensando en un lugar tan seguro para los hijos, pues no los tienen, pero ya luego él los tiene. Su motivación es comprar una casa con suficiente espacio para el hijo y ya luego pues poder crecer, ¿verdad? Problemas que desea resolver, perdón, el tema de la seguridad y poder encontrar un financiamiento accesible. Y ahí nosotros somos personas clave, encontrar los mejores canales de financiamiento. Los canales de búsqueda, él busca en portales inmobiliarios, en redes sociales, pregunta a familiares y amigos. A veces cometemos el error y creemos nosotros que vino a nosotros y va a ser la primera persona que nos va a comprar, no le va a preguntar a nadie más, no va a buscar en otro lado, pero sí hay que saber a dónde está buscando él para nosotros estar ahí de primeros. Las barreras que él puede tener puede ser que no se ajuste al presupuesto o que él esté preocupado por los trámites bancarios y ahí entramos nosotros para poder ayudarle. Y el proceso de compra, pues él lo va a platicar con su esposa y va a ir buscando un proceso pues bien detallado. Así que más o menos esa sería la presentación, pensando en el buyer persona, que podamos nosotros irnos, yo se la voy a pasar en un ratito ahí por PDF para que ustedes la tengan y que podamos nosotros ir, sentarnos, como les digo, sacar un listado de nuestra familia, las personas que nos han comprado, que han estado muy próximas a comprarnos, y digamos, ok, este es mi segmento de mercado y aquí me voy a enfocar y empecemos a probar, a escribirles, mira que estoy retomando lo de bienes inmuebles, mira que tengo esta posibilidad de esta propiedad, mira que la situación está así ahorita y queremos que aproveches para que eso nos sirva esta semana como de cancheo y a la otra semana entonces vamos a hablar del buyer journey, que es como ese proceso de compra que debemos de tener como asesores inmobiliarios o que tienen nuestros clientes para luego entonces ir pues avanzando. Hay muchos temas más. Podríamos incluso pensar en ese estilo de marketing que comenta Mauricio y también, por ejemplo, también podríamos hablar en ese asunto de las hojas de información para establecer esa ruta entre compradores y vendedores. Voy a parar la grabación y ya luego, pues, si alguien quiere comentar, estamos abiertos.